Ya, la primera era la elasticidad de la demanda del mercado. Ya, para el caso del monopolio, esta depende de la elasticidad de la demanda porque depende de la reacción que tengan los compradores. Entonces, no puede tener completo poder sobre el precio este vendedor porque necesita saber cómo va a reaccionar sus consumidores. ¿Sí? Entonces, dependiendo de qué tan elástica sea su demanda, es la forma en cómo puede medirse esta capacidad para influir o no en el precio. ¿Sí? Por el sentido contrario, pues cuando estamos hablando de un solo comprador, este va a depender en cambio de la elasticidad que tenga la oferta en ese mercado. Sí, es decir, en este caso, pues el comprador puede proponer, puede ofrecer algún precio del cual lo va a comprar, pero en este caso los vendedores también tienen una reacción ante este precio que se les está, que se trata o que se intenta pactar. Y entonces, dependiendo de esa reacción que tengan en este caso los vendedores, es decir, la oferta, es que se mide la forma en cómo puede influir este único comprador sobre el precio. ¿Sí? Entonces, cuanto menos elástica sea la curva de la oferta, mayor va a ser esa diferencia que exista entre el gasto marginal y el gasto medio que habíamos visto para el caso también del monopolio. ¿Sí? Entonces, si es menos elástica la curva, en este caso, este único comprador tiene más poder sobre el mercado. ¿Sí? Si decimos que es más elástica, estamos diciendo que tiene una reacción o que es más sensible ante los cambios en el precio. ¿Sí? Entonces, mientras más elástica sea una curva de oferta, en el caso de este único comprador, pues menos capacidad va a tener de influir sobre el precio. Igual para el caso del monopolio, si es más elástica la curva de demanda, es porque los compradores en ese caso están siendo más sensibles ante los cambios en el precio. ¿Sí? Por lo tanto, hay menos poder de monopolio. ¿Sí? Entonces, mientras que sea menos elástica para ambos casos, la curva de la demanda y la curva de la oferta respectivamente, pues habrá un mayor poder sobre el mercado. ¿Sí? Eh, ¿Cuál era la segunda fuente de poder? ¿Recuerdan? Número de compradores. Ya el número y para el caso del monopolio, el número de vendedores. En este caso, para el caso del monosomnio es el número de compradores, ¿sí? Entonces es análogo, es similar, simplemente que lo ajustamos pues al sentido que está tomando en este caso el mercado, ya sea por el lado de los compradores o por el lado de los vendedores. Entonces, cuando el número de compradores es muy grande, supongamos un mercado competitivo, ninguno de ellos puede influir significativamente en el precio, ¿sí? Cada uno de estos se está enfrentando a una curva de oferta muy elástica y el mercado es casi perfectamente competitivo, podríamos decir. ¿Sí? Entonces, es muy poco probable que en ese caso se pueda tener poder de mercado para un único comprador. Pero si existen para muchos compradores, pero si existen un poco más de compradores y estos se trata de un número limitado, sí puede darse este poder de mercado que puede ejercer algunos compradores. Sí, y eso lo respondemos debido a la relación sería la siguiente fuente que genera poder en el mercado, que es la relación que existe entre los compradores. Sí, en el caso del monopolio, se revisaba esa relación que existe entre los vendedores. En este caso vamos a revisar la relación que existe entre los compradores. ¿Por qué depende de esta relación? Depende directamente de esta relación porque cuando existen muy pocos compradores en este caso,
estos pueden llegar a tener acuerdos, a ponerse de acuerdo entre ellos y tener comportamientos bastante parecidos a los que tendría un solo comprador, ¿sí? Entonces pueden ejercer fácilmente el mismo poder sobre el mercado, ¿sí? Porque llegan a coludir, llegan a tener acuerdos entre ellos, ¿sí? Entonces, en lugar de competir ferozmente entre ellos o de tener esa competencia significativa, lo que pueden llegar más bien a hacer es tener este tipo de acuerdos. Sin embargo, eso lógicamente va a influir en la cantidad que finalmente se ponga o se tenga disponible en el mercado, ¿sí? Entonces, ya hecho este análisis y haciendo estas comparaciones, era simplemente para que nos fijemos qué es lo que vamos a analizar por cada uno de, de estos temas, ya sea cuando hay uno o muy pocos vendedores o cuando hay uno o muy pocos compradores. En este caso, también existen costes sociales de este poder del monoxón, ¿sí? ¿Cuáles serían en este caso? También revisamos para el caso del monopolio. ¿Qué creen ustedes que podría pasar acá? ¿Cuáles serían estos costos sociales? ¿Qué vamos a considerar o qué vamos a analizar en el mercado, en la sociedad, para saber si hay costos, si hay pérdidas, si hay ganancias, si hay mayor bienestar, si está empeorando el bienestar? ¿Qué es lo que vamos a revisar acá? Sí podría ser economista que existe una pérdida de eficiencia debido a que aquí el excedente de los productores disminuiría, ya que en el caso de haber un monoxonio, Ujú. los precios van a ser más bajos y entonces las ganancias o utilidades se verán reducidas. Ya, muy bien. Muchas gracias, Ricky. Déjeme anotar, por favor. Bien, a ver, aquí hay un tema, como lo menciona Ricky. Por una parte, el precio que estamos considerando acá cuando hay este poder de monoxonio es que el precio es más bajo, ¿sí? Estos únicos compradores tienen ese poder de comprar en el mercado a un precio más bajo, porque son los únicos compradores que van a haber, ¿sí? Entonces los productores no tienen más opción que venderles a estos únicos compradores, ¿ya? Por lo tanto, estos logran comprar a un precio más bajo, ¿sí? Esto quiere decir que por parte de los productores, ellos venden menos, porque tampoco les conviene vender grandes cantidades si la ganancia no es significativa. Entonces, como el precio es más bajo, los vendedores pierden una cantidad de su excedente, ¿sí? Una cantidad que está dada por ese precio más bajo. Sí, ya no están ganando lo mismo que antes, ahora ganan menos por la producción que están vendiendo. ¿Sí? Entonces pierden parte de su excedente, pero por otro lado también pierden otra parte de su excedente como resultado de que ahora producen menos. Ya no producen la misma cantidad que antes y por lo tanto también se suma a las pérdidas de los productores. ¿Ya? Mientras que por el lado de los compradores, pues ellos están ganando un excedente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están comprando a un precio más bajo, pero también se registra una pequeña pérdida para los consumidores porque a pesar de que están comprando a un precio más bajo, están comprando menos cantidad. Ya no está disponible para ellos la misma cantidad que antes se les ofrecía en el mercado. Por lo tanto, igual que en el caso del monopolio, acá se registra también una pérdida de excedente, una pérdida irrecuperable de eficiencia que se ha provocado por ese poder que tiene un solo comprador en el mercado. ¿Ya? Entonces, habíamos visto para el caso del monopolio cómo en la práctica esas pérdidas incluso pueden ser mayores. Y para el caso de un solo comprador, pues el tema de corrupción que habíamos analizado también puede analizarse en este caso, también puede influir
en estos temas y podría aún ser mayor estas pérdidas que se registren para la sociedad, esas pérdidas de bienestar social. ¿Sí? Entonces, habíamos dicho que para el caso del monopolio, pues habrá formas, comportamientos en donde los consumidores se vean realmente afectados. Estos comportamientos en donde un solo vendedor o los pocos vendedores que podrían existir, pues llegan a tener comportamientos en donde buscan aliarse entre ellos y tener un poder incluso más fuerte sobre la sociedad. En este caso, esos mismos comportamientos pueden ser tomados por estos pocos vendedores que pueden existir en el mercado. ¿Sí? Entonces, la situación es más o menos parecida, ¿sí? Y frente a ello está el papel del Estado, la intervención del Estado estableciendo algún tipo de política, algún tipo de normativa, ley, que trate de frenar o de regular este tipo de comportamientos, ¿sí? Para que no haya un daño significativo o una pérdida significativa para el resto del mercado, es decir, para la otra parte. En el caso del monopolio, para los que están comprando, para los consumidores, en el caso del monopolio, para los vendedores que vendrían a ser quienes se ven afectados. Ya, entonces, en ese sentido, chicos, lo que vamos a hacer es una actividad, déjenme ver si... No, no está activada todavía, un ratito. Ya, lo que vamos a hacer, chicos, es consultar cómo funciona una ley antimonopolio y si existe una ley antimonopolio en nuestro país, la vamos a describir brevemente, ¿ya? Yo ya les dejo el, el enlace habilitado para que puedan responder ahí. Lo pueden hacer como es trabajo en clase, lo pueden hacer de forma grupal, ¿ya? No sé si hay preguntas, comentarios. Economistas actividades hasta las 12. Sí, tenemos todavía hora y media. Ya, gracias, economista. Sí, lo pueden hacer en computadora o mano, no hay problema. A ver, déjenme ver rápidamente quién participó. A ver, me corrigen si alguien me falta, por favor. Un ratito. A ver, está Ricky, Sara, Adrián, Angie, Ariana. ¿Estoy bien? Ya me parece que sí estoy bien. Ya, entonces lo pueden hacer a mano o a computadora. El trabajo en este caso es grupal. Ya, chicos, cualquier novedad, recuerden que las actividades en clase, pues, son con acompañamiento del docente, así que estaré pendiente para resolver cualquier duda que se nos presente. Ya, chicos. Sí, estamos con todo claro. Sí, profesor, claro. Ya, chicos, muchas gracias. Economista, disculpe, ¿podría repetir el tema que hay que consultar? La ley antimonopolio. Sí, la vamos a describir cómo funciona la ley, una ley en general, una ley antimonopolio y si existe para el caso ecuatoriano. Sí, si existe, la vamos a describir brevemente. Entonces, habrían dos partes de la actividad. ¿Sí?
primero, explicar cómo funciona una ley antimonopolio y segundo, cuál es esa ley antimonopolio para el caso ecuatoriano. También la tendríamos que detallar brevemente. ¿Ya? Gracias, economista. Listo, chicas. Ya, entonces los dejo, chicos, para que puedan empezar con su actividad. Ya, cualquier novedad, no duden en escribirme al grupo. Tengan una buena tarde. Gracias, economista. A ustedes, chicos, pasen bien.